Buenos días, mi nombre es Nicolás Pereira, estudio Gestión en Turismo y Cultura y soy parte del grupo de estudiantes voluntarios de la Universidad de Valparaíso. Sean bienvenidos a la actividad número 26 de la octava versión del Festival Puerto de Ideas de Valparaíso. A continuación, presentamos Auge o Crisis del Populismo, una conversación entre el escritor y guionista venezolano Alberto Barrera Tisca, autor de la biografía documentada de Hugo Chávez, junto al periodista y crítico de cine Ascanio Cavallo, columnista en diversos medios, y el abogado y crítico de cine Héctor Soto, quienes reflexionarán sobre el fenómeno del populismo latinoamericano e intentarán responder si es este el futuro de América Latina. Antes de continuar, les contamos que nos pueden ver en vivo y en directo con un solo clic desde cualquier parte del mundo, ya que estamos transmitiendo vía streaming desde nuestro sitio web puertoideas.cl, Facebook Live y YouTube de Copeuch. Los invitamos a compartirlo ahora con sus amigos y amigas a través de las redes sociales utilizando el hashtag Puerto de Ideas Valpo. Para quienes estén interesados, además, al término de la actividad, los expositores estarán firmando libros al frente de la librería Catálogo. Además, podrán comprar sus libros en el mismo stand de ventas. Solicitamos mantener sus celulares apagados durante la actividad y muchas gracias. Amigas y amigos, muy buenos días. Bienvenidos a esta actividad, a este encuentro con el columnista, escritor, observador inteligente de la realidad política venezolana y latinoamericana, Alberto Barrera Tisca. Vamos a tener una conversación hoy día sobre el populismo, sobre este fenómeno político fuera de libreto siempre, tan espontáneo, tan arrebatador, tan entretenido, tan épico, algunas veces también tan tóxico. La verdad es que la idea es nuestra, más que redimir o condenar al populismo, lo queremos en esta conversación entenderlo. Eso es lo que más queremos. Y queremos partir, sobre todo, desde clarificando, digamos, qué entendemos por populismo. Para mí, personalmente, y agradezco mucho la invitación de Puerto Idea, para mí es un privilegio poder conversar con Alberto Barrera, y es un privilegio tener este encuentro con ustedes, y es un privilegio incluso estando Ascanio Cavallo aquí, digamos, ¿no? De quien yo siempre he dicho, y no dejaré la oportunidad de repetirlo, digamos, que es un grandísimo columnista político y un esforzado crítico de cine. Ya, voy a darle la palabra a Ascanio porque queremos ponernos de acuerdo un poco en cuál es la noción que vamos a trabajar, sobre la cual queremos recortar el concepto de populismo. Gracias. Sí, quizá, Alberto, la propuesta inicial tendría que ser tratar de acercarnos como al concepto, ¿no? ¿Qué es lo que podemos entender por populismo? No todos los fenómenos que llamamos populistas lo son siempre. Y digamos, deberíamos pensar que hay algunos rasgos comunes y algunos orígenes comunes. Encontré ayer, mirando una página de periodismo, un artículo del profesor de California, Barry Eichengreen, que ha escrito libros sobre populismo, es un especialista. Es un artículo que fue publicado el viernes y que busca las causas del populismo. Él describe 4 situaciones. La primera es estancamiento económico, falta de crecimiento más decrecimiento, francamente, con desempleo, sobre todo desempleo juvenil, subraya él, y pone como ejemplo los casos de Italia y de Brasil. Inseguridad, un segundo factor, inseguridad ante la violencia
o inseguridad ante las expectativas, ¿no? Expectativas que se ven negras. El caso que él cita en esta última dimensión es Estados Unidos en la votación sobre Trump. Y en los otros vuelve a mencionar a Italia, Brasil, Colombia, México, casos de inseguridad. Un tercer factor es la inmigración, que es particularmente vivo como fenómeno en Europa del Este, ¿verdad? En Italia, nuevamente en Estados Unidos. Y por último, la idea de corrupción del sistema político. A partir de eso podríamos decir ya, esos son los elementos que aislados o en conjunto, pero más bien funcionando de a tres más o menos, ¿no? Es cuando se produce la explosión del fenómeno populista. Pero de ahí para adelante te pregunto a ti, Alberto, ¿cómo describirías cuáles son los rasgos del populismo? Entendiendo que es un fenómeno que no tiene una frontera ideológica muy nítida, que puede darse en los dos campos del espectro. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. A mí el tema me genera inseguridad y confusión, digamos. Creo que es una etiqueta que está muy de moda, el populismo, y a veces no sé muy bien a qué corresponde. Digamos, ahora que enumerabas todas estas cosas, yo decía, ¿qué otro tipo, ¿no?, de definición puede salir a partir de el dibujo de esos escenarios, ¿no? O ¿por qué hay algunos países o experiencias que nos resulta fácil decir de inmediato es populismo y otras no? Por ejemplo, Duque en Colombia, ¿no? No he oído que se diga que es un populismo, ¿no? Mentira, digamos, Steve Bannon siempre habla ahorita del nuevo populismo de derecha nacionalista y lo mete, pero es como un aliado, ¿no? En cambio, Bolsonaro de inmediato todo el mundo dice, ¿no? Entonces ahí hay un comportamiento como extravagante. A mí me resulta confuso, he leído estas cosas. Enrique Krause tiene un decálogo sobre el populismo, donde también pone una serie de características. Yo siento que hay como tres elementos que podrían funcionar, digamos, o que se me ocurren. Uno es una idea de pueblo, ¿m? Y esa idea de pueblo tiene algo como de pueblo original, de una unidad, ¿no? Una visión casi como romántica, de que hubo una comunidad pura en algún momento, que se ha roto o que está amenazada por el mercado, por los extranjeros, por la corrupción, por los ricos, ¿no? Entonces hay que está siendo explotada. Exacto. Y que están siendo explotados porque ellos son justos, puros, íntegros, digamos, y hay una élite que lo explota. Exacto. Sin importar, como decía Escaño, las ideologías. Frente a eso hay un líder, ¿no?, carismático que encarna un poco a este pueblo. O que produce un relato nuevo, una narrativa donde ese pueblo se reconoce de repente en una circunstancia determinada. Y hay, que es un elemento que a mí me interesa mucho, me llama, una dimensión religioso o mágico-religiosa que se establece, en el que este pueblo además cree que casi como que de manera automática la complejidad de la realidad se resuelve o se puede resolver a través de esta persona. Un ejemplo que se me ocurre rápidamente. AMLO en México acaba de ganar. Bueno, acaba de ganar, no ganó, la verdad que hace mucho, y va a asumir la presidencia el 1 de diciembre. El gran lema de la campaña de AMLO fue la corrupción, que incluso para cierta gente de izquierda podía parecer raro, es decir, ¿por qué México está como está? Por culpa de la corrupción, más que del sistema, del capitalismo, etc. La corrupción era su gran explicación de la tragedia mexicana. Y cuando le preguntaban cómo va a resolver el problema de la corrupción, su respuesta es, bueno, mi llegada a la presidencia ya resuelve el problema. Pero él cree en sí mismo y cree que su imagen, su honestidad, su pureza, por decirlo así, entre comillas, ya se convierte en un acto que transforma la realidad. Pero así se lo vendió, y bueno, supongo yo que algún mexicano o no cree en eso. Es decir, que su llegada produce una solución mágica al más grande problema que puede tener una sociedad como la mexicana, que es la corrupción.
Yo creo que como en esos tres elementos, en la combinación de esos tres elementos podría empezar una conversación quizás sobre el populismo, o podríamos seguir avanzando, ¿no? Es interesante ese factor, ese componente mesiánico, digamos, religioso mesiánico que tú señalas, porque ese factor puede conducir tanto a soluciones populistas de izquierda como de derecha. Es muy probable que si uno indaga en los factores que explican a un López Obrador en México y a los factores que explican a un Bolsonaro en Brasil, sean muy parecidos, extremadamente parecidos. Temas de corrupción, temas de inseguridad, temas de crisis económica también. Pero en un lado, pero en un caso, digamos, la laucha salta para un lado y en el otro salta para otro. Pero la matriz del tema, la matriz del problema, digamos, es la misma. No, pensaba yo que también está, para sumar a lo que dice, el fracaso de las élites y de los partidos. En el caso mexicano es clarísimo. También en el caso mexicano se produce una ecuación que es, ya le dimos la oportunidad, cuando llegó la democracia, después de los 70 años del PRI, ¿no? Gobierna el PAN, vuelve a gobernar el PRI, tiene un regreso con Peña Nieto, y la gente llegó a decir, bueno, falta simplemente López Obrador, la izquierda. Entonces, hay un fracaso de las élites. En el caso brasileño es el fracaso del PT, que es importante, pues en esa vuelta como de la izquierda, los gobiernos de Lula, y yo creo que la corrupción. Entonces, hay una crisis en la representación política, que también puede ser uno de los elementos que funcionen para que este tipo de líderes que tienen a veces, quizás no en el caso de López Obrador, pero en el caso de Bolsonaro a mí me resulta muy interesante. Hay una especie como de ámbito de irracionalidad. Es decir, Bolsonaro es impresentable y nadie públicamente va a decir estoy de acuerdo con lo que dice Bolsonaro con respecto a los homosexuales o a los negros, digamos, ¿no? No hay manera de suscribir eso. Y sin embargo, triunfa en este movimiento. Hay un punto emocional en toda esta dinámica en el populismo que expulsa el discernimiento de la discusión política. Y yo creo que es interesante y que forma parte de este tema que llamamos populismo. Sí, te iba a decir eso, que la idea de corrupción es más una construcción. Yo no tengo dudas de que en el PRI mexicano hay una amplia zona de corrupción y tampoco tengo dudas de que las pueda haber en el Partido de los Trabajadores en Brasil. Pero hay que, o sea, digamos, no es todo el sistema el que está corrupto. Sin embargo, si no se lo presenta así, este líder no tiene cabida. O sea, ¿qué te voy a decir? Necesita inventar una cierta versión sobre lo que ha pasado. Chávez dice 40 años de democracia corrupta. A mí me parece evidente que eso no puede ser así. Quiero decir que hay una construcción previa que se hace carne probablemente en la sociedad ve que sus líderes están agotados, digamos, ¿no? O lo percibe de esa manera y reacciona como reaccionó en Brasil, ¿no? De una manera excesiva tal vez, ¿verdad? Es un voto de rechazo, pero un voto que se pasa de largo. Sí, pero se pasa de largo por el mismo líder, y ¿no? Claro. En el caso de Chávez yo tocaría una diferencia que no la tiene ni Bolsonaro aún siendo militar, ni por supuesto López Obrador. Es decir, Chávez no tiene experiencia política. Su única experiencia política, claro, cuando llega al poder es que intentó entrar al Palacio Miraflores con unos tanques, digamos, pero no hay en él, no tenía un cargo público, no fue diputado, no fue concejal, no administró ni la cantina de la escuela militar, digamos, no tenía una experiencia donde tú dices de negociación, de trabajo público, no. Y diría algo más, y creo que tiene que ver con la condición venezolana. Chávez tampoco tenía una experiencia laboral grande. Chávez vivió del Estado, y eso es importante porque es un poco el Estado petrolero venezolano, desde que empezó la escuela hasta que se murió. No es un hombre que tuvo que enfrentar, agarrar su currículum y tener que ir a pedir un trabajo, un préstamo. No, su vida fue el Estado, incluso cuando pasó 20 años conspirando dentro del ejército, en contra del Estado, digamos, pero siempre estuvo como mantenido en esa relación. Entonces,
si él entra a la política de otra manera, vive la política de otra forma, y yo lo digo a favor de Bolsonaro, incluso con todo lo que tiene, es un hombre que ha pasado por el Parlamento y ha tenido que enfrentar incluso a derrotas, que en lo cual también López Obrador pues, sabe negociar, sabe manejar la diversidad, sabe manejarse con el otro. A mí me produce cierta curiosidad la forma en que se desarrolla este fenómeno y te quiero llevar a un plano más personal en este sentido, porque tú viviste, digamos, críticamente este proceso. ¿Qué pensaste tú a las 6 de la tarde del 4 de febrero de 1992, cuando Chávez está en el fuerte rindiéndose? Bueno, yo vengo de una formación de izquierda antimilitarista, entonces el golpe de Estado de inmediato me pareció un horror, digamos, ¿no? Y había mucho desconcierto en el país y todo el país se preguntaba, ¿quién es Hugo Chávez? No recuerdo ni siquiera yo como que pensaba, pero vi a Hugo Chávez. Me pareció un alivio ver a Carlos Andrés Pérez aparecer en la televisión y decir que todo estaba controlado. Sentí que era algo que además como ciudadano me tranquilizaba. Porque que digan, ahí hay unos militares que tomaron una ciudad, otra ciudad y las imágenes, no sé si las recuerdan, eran atroces, terribles. Además un poco patéticas, raras. ¿Quién trata de meter unos tanques por unas escalinatas de un palacio? ¿Para llegar a dónde? ¿No? Todo era una cosa un poco... Lo que sucedió en Caracas era muy, muy raro. Y después aparece este hombre... donde hay una cosa muy interesante, digamos, Chávez ejecuta una chapuza militar, porque fue un poco chapucero todo el golpe, por lo menos el de Caracas, lo que le tocaba a él, y después tiene este casi minuto en televisión, que lo convierte esa derrota en una victoria. Digamos que si alguien tenía que tener una hiperconciencia de la importancia en los medios, era Hugo Chávez, porque hasta sus compañeros estaban enojados con él. Claro. Habían pensado que él había fallado y traicionado. Y después él aparece en televisión en toda una cosa que supimos después, que el presidente había dicho que no, pero él negoció y finalmente aparece reconociendo ante el país que él es el responsable. Eso le dio todos los puntos del mundo, de decir, aquí hay alguien público que se hace cargo de lo que hace, bueno o malo, pero de este desastre, aquí hay alguien que da la cara y dice, yo tengo la culpa. Y fue lo que le funcionó a él. En ese momento él se convirtió en un personaje público, en un personaje político. Fue tocado por el dios rating. Ahí desde luego lo procesan y él es condenado. Condenado, sí, pero pasa poco tiempo en la cárcel. Pasa muy poco tiempo. Sí, bueno, 3 años, digo. Y tiene Caldera lo indulta. Pero eso hay quien a veces le echa la culpa al presidente Caldera, pero era una promesa electoral cuando Caldera gana el indulto, pero todos los candidatos que habían participado en esa elección, una de sus promesas era indultar a los golpistas. Los golpistas consiguen una aprobación, una simpatía de inmediato. En febrero son los carnavales, y después de ese golpe del 92, en la fiesta del carnaval ya había niños disfrazados de golpistas. Eso habla un poco también del caldo de cultivo. Sí, niñitos chiquiticos disfrazados como con el traje militar y una boina roja. Era una cosa común, pero habla de una sociedad que estaba deseosa de abrazar la antipolítica, harta, en un hartazgo con respecto al bipartidismo, ¿cierto? Había tenido por parte de los medios un desarrollo y una promoción de la antipolítica muy fuerte en una sociedad con muchos problemas, con grandes niveles de pobreza y desigualdad, ¿no? Y Chávez, de inmediato también, apenas a él le dieron chance de hablar desde la cárcel, hizo muchas entrevistas, era un personaje que empezó a ser mediático muy rápidamente, y de las primeras cosas que dice es apelar a Simón Bolívar, que es otro de los mitos venezolanos, y otra de las cosas, creo yo, el líder carismático populista que de alguna manera se inserta en una historia épica. Casi que Chávez empieza diciendo que el golpe lo dimos Bolívar y yo, pues, de alguna manera. ¿En qué momento, Alberto, la izquierda tradicional venezolana hace alianza con la figura de Chávez? Hay una larga discusión, porque va a ser muy difícil en algún momento saber quién era Chávez y qué parte de lo que él decía de sí mismo era cierta o no.
Hay personajes que desde el poder reconstruyen su memoria. Chávez hablaba mucho y hablaba mucho de sí mismo, tenía una narrativa que estaba fundada como en el yo, como toda buena narrativa, por cierto, política, ¿no? Y entonces, claro, pero él tenía contactos con la izquierda desde el ejército. En Venezuela hubo todo un movimiento como de infiltración. Después del fracaso de la guerrilla también hubo otra línea que trató de infiltrar al ejército. Y una cosa como muy laxa, flexible, caribeña, nunca le hacían demasiado caso. O sea, uno cuando revisa un poco el expediente había cantidades militares que sabían que Chávez y su grupo eran como de izquierda. Y decían, aquí están estos cabeza caliente, que se llaman en Venezuela a los izquierdistas. Bueno, los separaban un poco, pero pudieron conspirar, ¿no? Pero sí hubo una infiltración de la izquierda. Entonces sí había alguna relación de Chávez con algún grupo de la izquierda, más ultra, no la izquierda moderna, moderada, ¿no? Después, cuando Chávez sale y empieza como una campaña, Chávez hace una cosa muy importante, creo yo, para su carrera, que es que sale de la cárcel y comienza a recorrer el país. Y pasa años recorriendo el país, pueblo por pueblo, y haciendo algo que hizo Betancourt, padre de la democracia un tiempo, que es como fundando un partido y llegando a decir, la persistencia de Chávez era impresionante, ¿no? Una cosa que mucha gente olvida o no sabe, digamos, es que democracia en Venezuela, democracia civil, digamos, hubo solamente 40 años, ¿no? En el momento en que Chávez gana las elecciones, se han cumplido menos de 40 años del pacto de Punto Fijo, ¿verdad?, que termina con una de las peores dictaduras de América Latina, sí, la de Pérez Jiménez, pero como que 40 años después eso está olvidado, ¿no? Pues yo quiero pensar que no, digamos. Creo que todavía persiste un ADN democrático, pero sí es cierto que Chávez se montó sobre algo que es muy nuestro, que es una tradición militarista. Es decir, esos 40 años de democracia estaban ahí, pero detrás de eso hay siglo y medio de caudillos militares enfrentados, claro, y peleas. Entonces la figura del hombre a caballo, ¿no?, de que la historia la hace el hombre fuerte, el hombre de armas, todavía es un fantasma que rondaba la vida venezolana. Y posiblemente sea la peor herencia de Chávez, más allá de la ideología o de lo que se pretenda como socialismo del siglo XXI. La tragedia venezolana pasa ahorita también por cómo devolver o regresar a los militares a los cuarteles. Esa es la gran pregunta también para el futuro, ¿no? Chávez habló de la unión cívica militar, les dio beligerancia a los militares, posibilidades de votar y de participar en los actos públicos, llenó su gabinete de ministros militares, gobernadores militares, militares en los bancos, en los puestos de desarrollo público. Tenemos un ejército, una fuerza armada hipertrofiada que se encarga de todo. Cuando digo de todo, es de la producción y distribución de alimentos, ¿no? Los militares tienen un canal de televisión, tienen empresas envasadoras de botellas, tienen compañías de seguro, tienen bancos, ¿no? ¿Qué hace una sociedad o una sociedad civil? ¿Qué hace la ciudadanía frente a esto? ¿Cómo haces un pacto y dices, a ver, señores, pueden regresar, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes dilemas que tiene la sociedad venezolana en el futuro. ¿Tú piensas que los gobiernos civiles que alcanzó a haber entre el 58 y el 98 no tuvieron control de los militares o que ese control era escaso y suficiente? Porque tu libro, la biografía de Chávez que escribiste con tu señora Cristina Marcano, que entre paréntesis es un libro muy recomendable, muy bueno, lleno de detalles asombrosos. Una de las cosas más asombrosas que contiene es la libertad para conspirar que tienen los militares, digamos, ¿no? Sí. La cantidad de grupos de militares que hay reuniéndose con distintos objetivos. Deliberando, pero con conocimiento de los comandantes, digamos, sin... Sí, y además con reuniones clandestinas con líderes que habían estado en la guerrilla, claro, viajes a Libia. Sí es sorprendente, ¿no? Y habla, yo no sé si de libertad o de falta de tomarnos en serio, ¿no? Digamos, de pensar que eso era un peligro. Nosotros sentimos, porque hablamos incluso, hubo un intento en algún momento como también de rebelión militar, unos tanques que fueron de una ciudad del interior a Caracas y después se devolvieron, algo todo muy confuso.
estaba un ministro del Interior encargado, pero después no hubo grandes sanciones. Ahí estaba Chávez y estaban otros, y lo que hicieron fue separarlos. A los militares los mandaron a diferentes guarniciones, pero no los sacaron del ejército, no los que hicieron una investigación. Era una sociedad como muy confiada y muy inocente con respecto a sí misma y al peligro que podía representar Chávez, digamos, ¿no? Es lo que siento, porque si uno ve la historia resulta un poco como sorprendente. Claro, no, yo digo porque es como descontrol político, o sea, si el, no sé, si el general X de una unidad del sur chileno se le ocurre ir a visitar a Bolsonaro, claro, y nos enteramos, sí, armamos un lío, digamos, armamos, claro, un escándalo institucional. Pero aquí da la impresión de que no había tal lío. Aquí quien se comportó así, empezó a comportarse, fue el gobierno de Chávez, digamos, ¿no? Con un control muy estricto, con mucha más seriedad, inflexible, incluso con sus presos políticos. Es sorprendente la actitud, digamos, del gobierno de Chávez y de Maduro con respecto a los presos. Es sorprendente con respecto al trato que recibió Chávez. Chávez podía recibir visitas, tenía bibliotecas, entraba al periodistas, lo entrevistaban, aparecían todos ellos fotografiados, casi que tenían círculos de estudio, fiestas. Aquello era de una tranquilidad, ¿no? Yo no creo que esa inocencia regrese al país más nunca. Creo que fue una de las cosas que se perdió. Ahora, pero pasan 6 años desde esta escena que has descrito tú, los tanques entrando a Miraflores, digamos, golpeando la puerta prácticamente de Miraflores. Pasan 6 años apenas y gana las elecciones, ¿verdad? Y lo tenemos los primeros días del 90, cuando empieza el gobierno, sí. Asumiendo el gobierno, digamos. ¿Qué pensaste tú en ese momento? Porque ya teníamos una pequeña historia, digamos, acumulada. Sí, en ese momento nosotros vivíamos en México en el 98. Regresamos en el 2002. Estábamos en México en una cosa de trabajo. Íbamos mucho a Caracas, votamos en la embajada, ¿no? Pero yo creo que los venezolanos en general nunca pensamos en las dimensiones de este problema. Chávez, desde que llegó, no lo supimos leer, algunos sí, digamos, y estos eran quizás los más radicales y por desgracia la historia ha terminado dándoles la razón. Pero pensamos que era alguien como no disruptivo, que iba a hacer un tipo de gobierno determinado, pero que respetaba un poco el juego democrático. Yo recordaba ayer que cuando Chávez, el primer discurso que da Chávez en el 98, después de ganar las elecciones en la calle frente a sus seguidores, de sus primeras frases es: por fin la revolución se hizo gobierno. Esa idea. O sea, él reivindica ahí la palabra revolución. La palabra revolución, después de haber hecho una campaña un poco ideológicamente confusa. Es decir, es alguien que dijo que él iba por la tercera vía, que estaba de acuerdo con o que le interesaba a Tony Blair, digamos, ¿no? O que no era ni de izquierda ni de derecha, sino bolivariano, que es una definición también muy ambigua. Entonces empieza con esa frase y un poco empieza a hablar, cuando uno entiende que entra en Venezuela en esos primeros tiempos, en la realidad simbólica venezolana, el sentido de la eternidad que tienen las revoluciones, entre comillas. Es decir, las revoluciones terminan cuando se cumplen sus objetivos. Por lo tanto, Chávez muy rápidamente suspende el sentido de la alternancia política en Venezuela. Empieza a hablar desde una rara eternidad que fuimos comprendiendo muy poco a poco, y que mientras él tuvo popularidad y empezó a tener como control del Estado, entonces realmente si uno ha visto la distancia es finalmente el mismo golpe planteado en el 92, pero ahora desde dentro del Estado y aprovechando los procedimientos que el sistema le funcionaba, le brindaba. Porque él de forma bastante rápida define, digamos, que el horizonte es el año 2021. Sí. Y poco tiempo después, el presidente de la Asamblea Nacional de entonces, que se llamaba Nicolás Maduro, anuncia que en realidad va a trabajar para que se cumpla el proyecto del 2030. Sí. Hay un pequeño cambio de 9 años. Y en algún momento ya en el delirio hablaron del 2000 siempre. Que ya es, o sea, es la pérdida absoluta de la cifra, ¿no? Claro. Alberto, quiero volver a la parte militar. Tú dices que la figura de
la figura de Chávez es inseparable, digamos, de su matriz militar y que hace un gobierno, digamos, en alianza y en estrecho control del ejército. Pero llegado el momento de elegir un sucesor, no elige a un militar, elige a un político. Elige a un político y no sé cuán improvisado o cuán estudiada fue la designación de este Delfín, de este sucesor, que es un tema, es un tema muy dramático en todos los gobiernos dictatoriales, autoritarios, llámale como tú quieras, digamos, elegir, ¿a quién vas a dejar? Sí, ha sido un enigma para muchos, sobre todo porque Maduro tiene poca gracia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es alguien que públicamente se equivoca mucho. Y cuando intenta imitar a Chávez no le sale, ¿no? Y trata de ser gracioso, y eso es terrible, trata de ser gracioso y termina siendo patético, dice las cosas a destiempo, pero ahí sigue. Después de 5 años, ahí sigue y ha logrado quitar a sus enemigos internos fundamentales, digamos, o desplazarlos, alejarlos, y se ha reforzado. Yo por mucho tiempo pensé que Hugo Chávez nombraba a Maduro porque era por una relación como más humana. Era un pensamiento personal, una especulación, no sé, casi sentimental. Es decir, ¿qué creía yo? Que Chávez, como todo enfermo, pensaba que quizás se podía salvar, ¿no? Nosotros sabemos, y que creía que él iba a superar la operación, pero además podía superarla y quedar mal. En ese análisis de decir quién de todos estos es el más fiel conmigo y leal, y pensé que ahí sacó una ecuación y dijo, pues Nicolás Maduro. Es decir, que si yo quedo medio choreto, que decimos en Venezuela, choreto es como, ¿no? Maltrecho, ¿no? Con una mano para acá y sin poder hablar bien, ¿no? Y tengo que hacer ojitos, Nicolás va a ser alguien que me va a respetar y va a funcionar y va a seguir manteniendo mi legado. También yo creía, digamos, que de alguna manera, si él hacía el cálculo de que moría, Nicolás Maduro podía garantizar mejor su posteridad. Hay algo que yo creo que es cierto, es decir, Nicolás Maduro todavía no vive en la casona presidencial, que es una casa que yo creo que él, sus hijos, su mujer quizás hubieran querido vivir. Tiene piscina, cancha de bowling, bueno, es enorme, es la casa del presidente. No se sabe muy bien, creo que en el Fuerte Tiuna no se sabe. Pero ahí vivían las hijas de Chávez hasta hace poco, no sé si siguen ahí. La menor está en Nueva York, pero la mayor puede estar ahí, ¿no? Entonces, hasta hace poco las hijas de Chávez estaban ahí. Nicolás siempre hablaba y protegía un poco, y lo hizo, proteger el legado de Chávez, o sea, salvar a Chávez de su obra, que es todo este desastre. Nunca hemos visto a Nicolás Maduro saliendo diciendo, la culpa es del gobierno anterior. Ustedes se acuerdan de todo lo que hizo Hugo Chávez, ¿no? En ese sentido ha sido también leal. A esto habría que ponerle quizás la relación con los cubanos, que es fundamental, y Nicolás Maduro es un hombre mucho más cercano a los cubanos, incluso por historia personal, que Diosdado Cabello, por ejemplo. Entonces, son varios elementos que pueden estar funcionando ahí. Oye, una situación que ha golpeado al resto del continente precisamente en la dirección del populismo, por lo menos en un caso claro, es el del exilio venezolano, el de la emigración masiva, digamos. Contamos 2,6 millones de venezolanos salidos de Venezuela hasta ahora, más o menos, ¿verdad? Con la perspectiva de que podrían salir otros 2 millones más. Solo el consulado chileno tiene 500.000 solicitudes a la espera. Y esto, donde golpeó, parece en forma particular, es en Brasil, ¿no? Donde la frontera solía funcionar hacia el otro lado. Los brasileños querían pasar al país rico y promisorio que era Venezuela, y hoy día los venezolanos entran en masa a Brasil. Bolsonaro usó expresamente el caso de Venezuela en su campaña, y parece que con bastante éxito, ¿no?
Bueno, el caso venezolano ha sido utilizado en todas las últimas campañas, en la de AMLO también, en la de Duque. El caso quizás también más dramático es con Colombia, que tiene nada más, creo que cerca de 2 millones de venezolanos, tienen ya campos de refugiados. Perú y Ecuador, que son los países cercanos, tiene unas cifras que da la UNESCO sorprendente, de 4.000 personas diarias entrando. Sí. Eso afecta a cualquier país de manera inmediata, a los servicios, digamos. Eso crea un problema. Eso es lo que yo creo también que de alguna manera ha internacionalizado la crisis venezolana del conflicto, ¿verdad? Es decir, se trata de un problema regional que además todos los países tienen que encarar, porque es un problema que afecta, incluso termina afectando la economía, y es natural que además se produzcan algunos tipos de conflictos entre las poblaciones, ¿no? Que ven llegar una masa desde afuera a disputarles el mercado laboral, los servicios, ¿no? No es sencillo, sobre todo en un pueblo como el venezolano que no estábamos acostumbrados a migrar, que no sabemos hacerlo, estamos aprendiendo, ¿no? Nosotros venimos esto ayuda a un repensarnos a nosotros mismos. Nosotros estamos hablando de que nos queríamos el país rico de América Latina. Claro, ¿no? Incluso desde la narrativa chavista tenemos las reservas de gas más importantes del mundo, etcétera, etcétera. Y ahorita nosotros que contratábamos a los otros para que hicieran los servicios, peruanos, ecuatorianos, digamos, ¿no? Que venía la migración pobre de hacer los trabajos, tienen que salir afuera. Por eso que es interesante cuando Maduro habla de la migración y la quiere descalificar, dice que no sabe qué hacen, bueno, allá los venezolanos que estén limpiando baños en el exterior, que te habla un poco de la mentalidad del rico venezolano que piensa que limpiar baños es algo indigno, menor, terrible, y que lo tiene que hacer otra gente y no un venezolano. Yo creo que toda esa mentalidad cambia y obliga a esto, ¿no? Pero se convierte en un problema, creo que tarde o temprano va a ser un problema cada vez más fuerte. Es lo que ha hecho que la presión internacional crezca ahorita sobre Venezuela. Entonces, estamos en un momento terrible porque hay la más alta presión internacional que ha existido nunca, la mirada más dura y cuestionadora sobre el gobierno, pero con unos escenarios de salida totalmente agotados y con una oposición, un liderazgo de la oposición diezmado. Claro, yo te quería enfatizar más bien en la paradoja de que esto conduzca precisamente a regímenes que vamos a llamar populistas en forma genérica, digamos, pero de derecha, y de derecha, una derecha que podríamos llamar por lo menos inmoderada, digamos, ¿no? Que es el caso de Duque en Colombia. Uno casi no se imagina a Duque elegido en un periodo que no hubiera sido con la presión de la inmigración venezolana. O sea, como que el factor dirimente, digamos. Y en el caso de Bolsonaro probablemente haya factores más importantes, pero es uno más. Uno que no existía tampoco antes. Yo tengo que confesar que a mí cada vez me cuesta más toda esta dinámica. Ayer estábamos con el Pato Fernández y con Carlos Manuel Álvarez tratando de dilucidar el tema de la izquierda y de la derecha. Y resulta como muy complicado, digamos. Sí. Me cuesta incluso decir, y decíamos nosotros, que quizás necesitamos un nuevo lenguaje, porque pensar en Cuba o en Venezuela como gobiernos, yo ya no digo ni de izquierda, sino más progresistas, distintos, revolucionarios, todo esto con muchas comillas. Digamos, no me sirve el lenguaje para definir estas realidades, ¿no? Es decir, yo creo que estamos en un momento de cambios tan impresionantes que tú dices, a ver, ¿dónde nos ubicamos? ¿Qué señala eso que decimos izquierda? ¿A qué alude? ¿No? O derecha. Hay unas cosas heredadas, asociadas como per se, y a veces pues, siento que están en cuestionamiento. Y a veces me temo que el término populismo rápidamente puede caer o llegar a desgastarse de la misma manera, ¿no? Fíjate que algunos gringos cuando hablan de esta cosa y hablan del populismo de derecha nacionalista, sí, son demasiadas cosas para hablar de Trump, Bolsonaro, Macri, Duque, en términos de una alianza con respecto a la región, ¿verdad? Pero esa alianza tiene que estar polarizada con respecto a otro, y ese otro, ¿quién es? Maduro. Maduro se puede parecer mucho a cualquier, ¿no? O no sé muy bien qué va a hacer AMLO, ¿no? AMLO tiene el problema al revés.
que los inmigrantes son los mexicanos. Claro, bueno, y ahora tienen el problema que los centroamericanos están haciendo todo, Sí, todo verdad. esto. Claro, la paradoja de que quizás sea finalmente México y AMLO quien termine construyendo un muro, pero hacia abajo. Claro. No, tú tienes, yo estoy de acuerdo contigo en que se nos agota el lenguaje para hablar de estos fenómenos, digamos. Yo quizás la cosa más confusa que existe en Europa hoy día es la situación de Italia, ¿verdad? Donde hay una alianza entre un grupo de derecha como la Liga del Norte que incluso tiene ciertos sesgos secesionistas, le gustaría hasta separarse de Italia, llevarse a Turín y Milán para la casa. Y es una alianza con un grupo que se define de izquierda, como es Cinco Estrellas, ¿verdad? Un poquito farsesco, pero igual se define de izquierda. Mientras que toda la Europa del Este, ¿verdad? La Europa que era soviética, la Europa que estaba bajo dominio de Moscú, hoy día es casi fascista, ¿no? Hungría, Polonia, Checoslovaquia, en fin, son regímenes que están sumidos en una ola autoritaria de derecha muy anti-inmigración, probablemente la mayor, digamos, resistencia a la inmigración en el mundo está ahí. Entonces ha generado un fenómeno que donde uno se pregunta, digamos, teniendo una idea clásica de las izquierdas y las derechas, si efectivamente la podemos mantener hoy día, o vamos a tener que vivir más bien de estos caudillos. Pero relacionados con el populismo, para volver, yo creo que es indispensable la idea del líder. Por lo tanto, ¿no? Dependemos líder, un poco, claro. digamos, el líder que Sí, encarna a este pueblo y que establece una relación mágico-religiosa con el pueblo es el que define. ¿no? Unipersonal, digamos. Exacto. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, nos resulta, creo yo, mucho más fácil hablar de populismo en términos de Bolsonaro, Chávez, que de Macri o Duque. Porque su realización personal, digamos, su performance, ¿no? Su espectáculo es incluso menos vistoso. Y eso ayuda, pero eso nos da la idea, o no sé si será real, la apariencia de que son más institucionales. Y yo creo que esa es la otra gran dinámica con el populismo, es decir, que tiene que ver con el tema de las formas en nuestras sociedades. La parte más terrorífica de lo que dice Ascanio cuando se refiere a los populismos de Europa es que Europa no es la primera vez que está ante ese proceso y esa descomposición, de esa generalizada desconfianza en la democracia liberal, porque eso ya lo vivió Europa en los años 20 y 30, digamos, y ya sabemos cuál fue el desenlace de eso. Y hablando de desenlace, te quiero hacer la pregunta del millón. ¿Cuál es el desenlace de Venezuela, Alberto? ¿Cuál es el desenlace? Yo creo que este es el momento de darle preguntas al público. No, es que no. A ver, la situación venezolana es trágica, digamos. Nosotros pongamos 3 escenarios de salida en general. Una salida que es la salida democrática vía elecciones, la salida electoral. A partir del 2015, cuando la oposición gana el Parlamento de manera impresionante, yo creo que el chavismo lee muy bien eso y decide que no va a haber más elecciones limpias, libres, como en Venezuela. Incluso decide desconocer ese resultado. Claro. De hecho, despoja a esa asamblea de todo poder. En el fondo la destituye. Claro. Y bueno, le quita el sueldo, la mantiene porque no puede y termina retrasando otras elecciones, no haciéndolas, evitando el referendo revocatorio que está en la Constitución. Adelantando la última. Adelantando una última, inventando esta Asamblea Nacional Constituyente y ya no hay ni siquiera la confianza, ni siquiera dentro de los líderes de oposición que podían estratégicamente o no, hay ya toda una discusión sobre si participar o no. Pero por lo tanto la salida electoral está agotada. Está agotada y al agua. La salida de una sublevación, una insurrección, popular o militar. Yo creo que la salvaje represión del 2017, ¿no? 2014 de 2017, sobre las manifestaciones de estudiantes, ¿no? Que tenemos ahorita todavía 232 presos políticos, hay 7.500 ciudadanos que tienen régimen de presentación. Las imágenes fueron como aterradoras y también que se conoce mucho menos sobre el ejército,
¿no? Sobre supuestas operaciones militares que, una de las cosas que se dice que hay 100 militares presos, ¿no? Hace que esa salida también esté agotada. Hubo un Óscar Pérez, un militar que intentó hace poco, Sí. con unas cosas un poco espectaculares, vistosas, pasar por un helicóptero sobre el Tribunal Supremo de Justicia, etc. Pero la manera en que lo liquidaron, a la vista de todos, fue asombroso, tirando pues, un cohete, un misil sobre la casa donde estaban, ¿no? Y estalló. Y no hubo nada, digamos, pero es de una dureza que hace que, yo creo que eso está en la memoria, que esa salida también esté agotada. No va a haber ningún tipo de sublevación y surrección que esté. Y la tercera, que sería un poco la más delirante, que es la invasión, por suerte, ¿no? Para bien tampoco va a ser. Quienes pudieran, hay algunos que sueñan, ¿no? Con esta salida, pero aquellos que pudieran organizarla, Trump ha dicho que no, el mismo Bolsonaro dijo que no estaba planteado ningún tipo de intervención, entonces por suerte para el país tampoco. Eso nos deja en que tu pregunta del millón siga como danzando en el aire, ¿no? Y sigue danzando en el aire porque los países no se terminan. O sea, está demostrado en el caso de venezolano, digamos, que es un país que está quebrado, está muy arruinado, está sus servicios básicos, sus servicios públicos, todo está en un estado catastrófico, digamos, pero continúa. Claro, porque no puede desaparecer, digamos, y hay un sometimiento a la población a través de la crisis económica que es brutal. Aquello que uno podría pensar que una crisis económica agudiza, en términos del maoísmo viejo, ¿no? Claro. La agudización de las contradicciones. Aquí no, porque quien organiza la distribución de la comida es el gobierno. Quien tiene todo, digamos, un estado petrolero dentro de todo que todavía tiene el poder, ¿no? De distribuir los alimentos y los medicamentos, de repartir la poca plata que puede haber o no, eso hace que finalmente ya ni siquiera la polarización política exista tal y como la conocíamos. Ahí no hay discusión ideológica posible. La gente está buscando sobrevivir, ¿no? Mantenerse en ese estado mínimo en el que tú dices. Ahí yo creo que hay dos problemas, que es la desaparición del relato. Todo país tiene una especie de narrativa que Chávez lo tuvo y que el gobierno ya no tiene. Digamos, esta narrativa de izquierda ya está absolutamente desaparecida. Nadie cree que sea el imperialismo, el bloqueo económico, eso que quizás funciona en alguna izquierda internacionalmente, dentro de Venezuela no funciona para nada, ¿no? ¿Tú crees que el proceso habría sido muy distinto si Chávez no hubiese muerto? Es un enigma, yo creo que es parte de la misma historia natural. A ver, porque lo que te dicen, al menos los partidarios, los más partidarios, los que veían con mayor simpatía el proceso, es que Maduro no estuvo a la altura, digamos, del liderazgo que tenía Chávez y que el proceso ahí se descompone, entra en un proceso de descomposición. El problema es cómo hubiera reaccionado Chávez y hubiera puesto a prueba su carisma frente a la crisis económica. Eso es distinto un petróleo a $140 de un petróleo a 70. Sí, o a 40. Claro, exacto. Entonces Chávez, que tenía las grandes promesas. Si uno ve ahorita, hace poco en Transparencia, la ONG puso en su site una lista con imágenes de todas las obras que el Chávez saudita inauguraba y prometía. Y aquí va a haber una línea de tren de aquí hasta allá, y aquí un puerto, y con los presupuestos asignados, $600 millones, $50 millones. No hay nada. Las obras, por supuesto, pero el dinero tampoco, digamos. Lo que se robó, la corrupción en estos 10 años de la bonanza petrolera fue enorme. Entonces, claro, también gobernar sin dinero. Yo creo que Chávez hubiera sido igual en la reacción represiva. Posiblemente lo hubiera manejado mucho mejor porque era un tipo más inteligente, con más talento comunicativo, con más empatía con lo popular, claro, digamos, ¿no? Pero Maduro ha demostrado que, aunque no tenga nada de eso, aunque se equivoque, aunque hable con pajaritos, aunque no importa, es decir, sigue ahí. Digamos, cumple con su tarea, claro, con su deber. Lo sacan y va a dar la cara, va y dice su discurso, hace lo que tiene que hacer y repite todo el tiempo, no me importa que me llamen dictador, digamos. Pero eso casi conduce a la conclusión de que las crisis económicas, digamos, y las más dramáticas incluso, no conducen a ninguna racionalidad política. Estaba pensando en que
lo que acabas de mencionar tú, digamos, hoy creo, o ayer, se cumplen exactamente 100 años de la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial dejó países arruinados y lo que salió de ahí fue el nazismo, digamos, y el fascismo. O sea, quiero decir, las formas racionales como que se hunden en la misma crisis, digamos, ¿no? Es Sí. un poco lo que uno... No necesariamente producen los cambios que se esperan, digamos, ¿no? Que era un poco, Venezuela, yo decía que Venezuela durante años fuimos un país pre-apocalíptico, es decir, el apocalipsis estaba a punto de pasar, todos estamos llenos de profetas del desastre que decían, aquí viene, ¿no? O va a venir una invasión, o viene el comunismo definitivo. Y finalmente llegó y arrasó con todo, de la peor manera, y no ocurrió nada. No ocurrió nada, ¿no? claro. No ocurrió nada de lo que después esperamos como reacciones, ¿no? Claro. Estaba pensando ahorita, y voy a aprovechar entonces para hacerles una pregunta, ya que ustedes saben de populismo. Digamos, estaba pensando en los carismas, ahora que tú preguntas con Chávez Sí. y Maduro. Digo, ¿son tan definitivos a la hora de la etiqueta del populismo que uno podría sí decir que lo de Chávez fue un gobierno populista, pero Maduro no? Buena pregunta. Buena pregunta. Héctor es especialista en esto. Yo creo, a ver, yo no trazo, a ver, es que a mí me cuesta trazar una línea, no veo una brecha tan grande entre Chávez y Maduro. La verdad es que no la veo porque a mí el liderazgo de Chávez, a ver, siempre me pareció un liderazgo muy básico, muy silvestre, si tú quieres, muy básico, que yo creo que conectaba muy bien con el sector más popular de su país, con el sector más... Y de América Latina, porque tuvo un liderazgo Sí, en América Latina, en sin el duda, mundo, ¿no? Sin duda. Y lo encontraban simpático y qué sé yo. Yo no sé hasta qué punto tan simpático. Sí lo encontraba listo, astuto. Y en ese sentido me parece que Maduro ciertamente es más lento, no tiene chispa. Pero no veo una diferencia. O sea, creo que la madera es la misma, cualitativamente. No, es que en mi interés o en la duda, que yo regreso a la etiqueta inicial que decíamos, es si a veces no entendemos el populismo ligado a liderazgos extravagantes, para decirlo de esa manera, ¿no? Y tendemos a asociar y decir el populismo, que está asociado a este líder carismático que trata de ser la representación de su pueblo, que era un poco lo que dice Chávez, ¿no? Chávez al final en su última campaña se ponía en la tarima y decía, todos somos Chávez, tú estudiante eres Chávez, tú ama de casa eres Chávez. No, Chávez no es Chávez, Chávez es un pueblo, carajo. Así terminaba, ¿no? Digamos. En esta cosa, ¿no? Ya en el paroxismo, ¿no? Entonces, tiene que ver más con este tipo de líderes que al llegar Maduro, que no tiene esas características, baja la percepción de que eso es un gobierno populista, por ejemplo. Puede ser, pero Sí. yo diría que está más ligado a ciertas formas o derivas militaristas, más bien, ¿no? O sea que en el mundo de los militares se cultiva efectivamente este tipo de imágenes, de adhesiones, de hasta una cierta religiosidad en el sentido amplio, digamos, ¿no? Estoy pensando que antes de Chávez probablemente el mayor líder populista de la historia de América Latina es Juan Domingo Perón, ¿no? Y Perón trata de heredar su carisma, sin éxito también, porque... pero es un militar. Y en el caso de Perón, y sobre todo en su conexión con Evita, se cumple muy bien eso que señalas tú de la dimensión religiosa que tiene el liderazgo populista más desembosado. En el libro que escribió, en la novela que escribió Alberto Barrera, que es Patria o Muerte, ese proceso, esa conexión con la religión, Sí. con la parte sacrificial del liderazgo político, es muy interesante porque prácticamente toda la novela transcurre en el periodo en que Hugo Chávez o sea, se conoce que está enfermo y ya hacia el final de la novela está agonizando. Y es muy impresionante cómo ese proceso, que es un proceso, que es una lucha contra la enfermedad,
va adquiriendo ribetes religiosos y el líder, en definitiva, o sea, va muriendo un poco por los demás, va muriendo por la revolución, va muriendo como Cristo murió por nosotros. Sí, sacralizándose, que fue lo que hizo Chávez. Chávez tuvo un uso político incluso de su cuerpo descomponiéndose, pues digamos, ¿no? Hay una imagen que él tiene en un momento que a mí me parece sorprendente, extraordinaria. Él va a una hacienda en casa de su familia y hay una misa. Eso lo empieza a transmitir como de repente el canal del Estado y por supuesto que todas las señales empiezan a pegar. Y él interviene en la misa, como de manera natural, en un momento se para y termina él hablando con Dios. En mitad del llano venezolano diciendo, Señor, dame a mí la corona de espinas, Dios, lo que sea, dame un poquito más de vida para luchar por este pueblo. Una cosa que es sorprendente, digamos, porque es una construcción de personajes, es un espectáculo con un tema tan delicado como ese. Pero es una decisión política, ¿verdad? Alberto, de este líder. porque él no era un hombre de matriz religiosa, ¿no? Pues fue católico y evangélico en las campañas según le convenía, digamos, ¿no? Pero sí, tenía a veces, sacaba el crucifijo, ¿no? Chávez tenía un poco como este uso plural y libre, flexible, ¿no? De los símbolos. Pero es un punto importante porque Bolsonaro tiene un apoyo fuerte en los evangélicos, ¿verdad? Creo que los dos casos más notables quizás sean Evo Morales, que de pronto descubrió que la cosa católica tenía un arraigo y empezó a usarlo. AMLO también tiene una relación con la iglesia evangélica importante. ¿no? También con los evangélicos. Bueno, el fenómeno Trump no se entiende muy bien sin el apoyo de los cristianos del sur. Digamos. Efectivamente. Claro, el más notable quizá era el de Rafael Correa en Ecuador, ¿no? Porque Rafael Correa sí se declaraba católico. Sí se declaraba Él católico. decía que era un... Y contrario al aborto. Sí, que decía que era un curuchupa, ¿no? Que significa, nosotros diríamos, beato, ¿no? Que van a misa todos los días, en fin. Claro. O sea, quiero decir que no hay solamente una utilización, sino que hay una especie de integración del mito religioso en el líder y en el movimiento. Y yo creo que eso sí también sí establece una relación clara con esto que llamamos populismo. Me gustaría incorporar, ahora creo que en todos los casos es distinto también, la dimensión mediática, que creo que es fundamental. En el caso de Chávez era impresionante su relación con los medios, ¿no? Su utilización del medio de manera, y su utilización, su inteligencia melodramática, diría yo, ¿no? Es decir, Chávez no hablaba en sustantivos, no apelaba al lenguaje abstracto y de conceptos, estaba todo el tiempo con parábolas, metáforas, no decía, aquí vengo y pienso que el problema del hambre es tal cosa, sino decía, venía llegando para acá y venía corriendo por ahí una mujer flaca con el niño en la teta, me dijo, Chávez, mírame y ayúdame. Lograba una atención inmediata. Podía hablar 9 horas y la gente decía, sí, es agotador, pero ahí echaba un chiste, se daba cuenta que allá estaba distraído y le decía, Pérez, te estoy mirando. No, se burlaba de sí mismo, hacía un anuncio importante que sabía que era fundamental para la ciudadanía, digamos, tenía una conciencia enorme de ese poder. Su eslogan más eficaz y con el que remataba todas las campañas electorales era amor con amor se paga. Después de haber estado diciendo los golpistas, ¿no? Es decir, tenía como ese ciclo retórico que era al principio muy fuerte, beligerante, descalificando al otro y al final este tono, ¿no? Y apelando a la cosa sentimental. Bueno, a lo mejor ese es otro rasgo, por la teatralización. Otro rasgo porque él, no obstante manejar una narrativa muy épica de sí mismo, muy épica, o sea, muy heroica, muy en la primera fila, en la primera trinchera de la lucha por la revolución y cosas por el estilo, al mismo tiempo tenía mucho sentido del humor. Y esas dos, eso no funciona mucho. No sé, Hitler no tenía sentido del humor. Sí. Poco. Stalin no tenía sentido del humor. Mussolini tenía un poco. Sí. Mussolini tenía un poco. Mussolini lo tenía. Sí. Sí. Mussolini lo tenía. Esa es la cosa. No, pero es verdad. Y Chávez fue un gran saboteador de la pompa del poder y de las formas.
Y eso yo creo que además era una forma de crear una cosa empática tremenda. Una vez fue Chávez a México, estábamos ahí, y Cristina, mi esposa, que como periodista estuvo como registrando, cubriendo el hecho. Entonces me acuerdo porque ella contaba que al final, al despedirse, iba Chávez en el aeropuerto, la gente de la Cancillería, Chávez se iba a dirigir al avión y de repente tiene como un momento, se recuerda algo y se regresa caminando y va a cada uno de los motorizados que sirvieron como de escolta mientras él estaba por la ciudad y lo saluda a cada uno con la mano, le dice algo, ¿no? Y la persona de Cancillería que estaba al lado de Cristina le dice, ustedes sí tienen un presidente que es gente, digamos. Pero estos pequeños actos, ¿no?, lograban en Chávez transmitir siempre esa idea y cada vez que podía lo reforzaba, la idea de que en el poder no había un presidente, sino uno de nosotros, digamos, ¿no? Y Chávez lo tenía concreto y hacía, de verdad que había una noción del espectáculo pequeño de decir, yo no soy el poder, digamos, ¿no? El poder eres tú y estás aquí, yo estoy aquí como prestado, lo reforzaba, lo recordaba. Y podía, y yo creo que parte del sentido del humor era ese, burlarse de sí mismo. Chávez sabía hablar inglés, pero cuando iba a Estados Unidos pedía traductor en las entrevistas, ¿no? Cuando estaba en uno de sus programas y entonces decía, sí, hombre, porque voy a Washington, ¿entiendes? O decía, ¿cómo es que se dice, donkey? Se hacía el que no sabía, digamos, estaba todo el tiempo pendiente de crear ese canal empático con la gente. Y posiblemente también es una de las cosas que siempre le ha faltado a la oposición, el manejo de códigos populares y de un relato, una narrativa que esté mucho más cerca del pueblo venezolano. Cuéntanos, porque nos va quedando poco tiempo, cuéntanos un poco cómo era la relación de Chávez con Fidel Castro. Son unas preguntas no puede decir. ¿Por qué pero, crees que fracasó la utopía comunista en el mundo? No puede ser. Yo creo que él se siente como el heredero, ¿no? Sí, hay una cosa, oye, las especulaciones son enormes, hay una especie como de encantamiento, dicen, hay unas imágenes de enamoramiento en el buen término, digo, ¿no? Hay unas imágenes de Chávez que nos sorprendieron mucho a los venezolanos porque él tomó a Fidel como una figura realmente paterna. Chávez es un hombre criado por su abuela y no sabemos hasta qué punto eso puede o no tener. Tuvo unos mentores siempre mayores, ¿no? Pero entonces no sé si la primera o una de las visitas está en el aeropuerto despidiendo a Fidel y Chávez le lanza besitos, digamos, ¿no? Que una cosa, y con esto no estoy estableciendo ningún tipo de relación, pero sí había una cosa que era públicamente clara su relación, ¿no? Por supuesto, simbiótica, yo creo que a Fidel le interesaba muchísimo y promocionó, apoyó, sedujo a Chávez un poco en la onda de convertirlo en un mito, que era algo que quería Chávez. Fidel visita Venezuela varias oportunidades, una visita larga, y después va al pueblo de Sabaneta, donde nació Chávez, y dice, esta casa va a ser un museo. Digamos, siempre estaba reforzando un poco a Chávez como gran héroe. Entonces, Chávez sí, yo creo que quería estar en el cielo de la izquierda latinoamericana donde estaba el Che Fidel y de repente dijo, aquí me cuelo yo y puedo estar, digamos, ¿no? Y esa relación con Fidel le servía. A Fidel, por supuesto, le funcionaba porque pues ya no tenía la Unión Soviética, el petróleo venezolano, era... Se entiende mucho la relación claro. desde Fidel a Venezuela. Pero esa relación, pero sí, para el otro lado, sí, ¿qué ganaba? ¿Y por qué alguien le entrega un poco a otro país de esa manera? Sí. Un caso bien insólito. Sí, y va a haber, y eso yo creo que va a haber, digamos, van a pasar los años y va a tener que haber grandes investigaciones hasta qué punto y cómo fue la presencia, cómo ha sido la presencia cubana, esa relación en la que además, por ejemplo, Chávez, que tenía la oportunidad de tratarse en el hospital de Sao Paulo, donde se habían tratado, por cierto, otros expresidentes y presidentes el tema del cáncer, rechazó y decidió ir al CIMEC en Cuba, ¿no?
en pos de su secreto, digamos, la confianza que él le dio a los Castro y qué fue lo que le dio Fidel, que quizás era como el reconocimiento, la aceptación, el liderazgo, y que él, por supuesto, soñó que al morir Fidel, quizás él heredaría ese rol, pero su cuerpo lo traicionó, digamos. Antes de que a Soto se le ocurra otra pregunta pequeña como esa, digamos, ¿no? Tenemos la instrucción de ofrecerle la palabra al público. Eso, queremos abrir y dejar este micrófono para que el público pueda hacer algunas preguntas. Bajo la norma de que Alberto las va a responder juntas. Alberto, no, los tres. Sí, muchas gracias, Alberto. Queremos juntar las preguntas. Sí, explico la dinámica ahora. Vamos a dar un par de minutos para recoger algunas preguntas, 3 preguntas. Se responden en conjunto a manera de cierre, porque así damos tiempo también para la firma de libros que va a ser aquí en el foyer del teatro. Ya, si alcanzamos a cumplir con los tiempos. ¿Los voluntarios van? Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto, Alberto. Yo soy nicaragüense y me gustaría muchísimo conocer su opinión respecto de la situación en Nicaragua. Como usted sabe, de abril para acá íbamos 500 muertos, cientos desaparecidos y cientos de personas presas, acusadas de golpistas de derecha. O sea, esta cosa a usted le podría parecer muy familiar. Y es un drama tremendo que yo como nicaragüense verdaderamente no le veo salida. Me interesa muchísimo su opinión, por favor. Refiriéndose a la diferencia entre populismo y liderazgo, quisiera que se refirieran al caso de Ecuador, que me parece muy emblemático la salida de Correa, la relación con el nuevo gobierno, si dejó de ser populista, no dejó de ser populista, me parece un caso muy emblemático para tratar ese tema. Buenos días. Me gustaría preguntar sobre el auge y caída de estos líderes, porque en este concepto mesiánico, bueno, por lo menos Fujimori está en la cárcel y bastante mal. Correa está pidiendo asilo, aparentemente a Bélgica. En fin, ¿cómo se llama? Otros han muerto, porque la vida se terminó para Fidel Castro, se terminó para Chávez. En fin, en realidad, ¿cómo se llama? Uno ve que la caída de ellos ha sido distinta. A lo mejor me gustaría que se refirieran al auge y caída de estos líderes mesiánicos. ¿Aló? Sí. Le voy a dejar a Héctor el tema de Ecuador, que lo maneja a profundidad. Y sí, es interesante todo esto del auge y de la caída. A mí me ha sorprendido un poco lo que ha pasado con Fidel, digamos, en general. Parece que se murió y se fumó, no hay. Yo esperaba como quizás un poco más de impacto, incluso con Chávez, ¿no? Sobre todo dentro de la misma Venezuela y el proceso religioso que se ha desarrollado, tampoco, no sé qué permanencia va a tener ese tipo de liderazgo. Quizás lo más trágico, me parece a mí, tiene que ver con las expectativas populares. Aquí hay una gran historia de las derrotas de las expectativas de todos nuestros pueblos, ¿no? Que se enganchan, pasan esto, ¿no? Y los pueblos siguen viviendo las mismas tragedias, ¿no? Y las mismas miserias sin ningún tipo de solución. Y yo lo que siento es que quizás el populismo, por su carácter religioso o por su carácter ligado a ciertos líderes carismáticos, tiene la posibilidad de permanecer en la emoción, ¿no? Sin solucionar nada, y los líderes terminan siendo algo provisional y desechable, que van a acabar, ¿no? Y la realidad se mantiene igual, ¿no? Aquí hay un problema, digo yo, con lo emocional y con la fragilidad de las instituciones en América Latina. Es decir, la única salida tendría que pasar por reforzar las instituciones, por sociedades que se planteen otras formas de hacer política y de construcción de sus propias relaciones. Con lo de Nicaragua, a mí me parece terrible y trágico. Me parece que además en muy poco tiempo Ortega repitió
el guión venezolano de que se hizo en el 2017, pero de manera mucho más feroz, salvaje, sin dar ninguna explicación, sin decir nada. Nicaragua no tiene petróleo ni gas, y eso la convierte creo, en un país más vulnerable con respecto a la mirada internacional. Y hay algo que es, creo que doloroso para América Latina. Mi generación fue una generación que apoyó la revolución sandinista de manera muy entregada. Yo conocí a Daniel Ortega en la ciudad de Barquisimeto, en Venezuela, porque éramos del Comité de Solidaridad con la Revolución Nicaragüense. Y ver tantos años después que estamos frente a un Somoza igual y que se repite, por eso es que el tema que tú dices, ya no me importa la ideología ni que se invoque retóricamente. Vamos a evaluar qué hacen y cómo se comportan frente a los conflictos populares y en la administración de su poder. No, yo desgraciadamente no tengo ninguna explicación. No soy especialista en el caso de Ecuador. Me quiere columpiar mi amigo Alberto. Lo que sí quiero observar, digamos, que en la génesis de los populismos latinoamericanos más recientes, no tenemos que perder de vista el hecho de que si bien los populismos necesitan una crisis económica y una crisis en las instituciones más o menos transversal, la aparición de estos nuevos populismos latinoamericanos coincidió con el ciclo de bonanza de las materias primas. Y eso es indudable, digamos. O sea, es muy difícil separar a Chávez del boom petrolero. Yo creo que el liderazgo de Correa también está asociado a eso. Me da la impresión que lo mismo ocurre con el liderazgo de Evo Morales. ¿Para qué hablar de lo que ocurrió en Argentina con los Kirchner? No sé, hay ahí una relación, digamos, es curioso, de mucha crisis, pero también de muchas holguras fiscales que permitieron, no sé, extender el bienestar. Yo no conozco, tampoco soy un especialista en Ecuador, pero conozco un poco más el caso quizá. Y lo que más llama la atención, yo creo, del caso ecuatoriano es primero que Rafael Correa, siendo, en mi opinión, un líder populista claramente, digamos, inequívocamente, no llevó al país, digamos, al estado de catástrofe que tiene Venezuela o Nicaragua. No llegó a ese borde. Aceptó una cierta institucionalidad que le impedía reelegirse de inmediato, que lo dejaba la reelección para después. Designó a su sucesor, ¿no? Y lo más sorprendente del caso es que el sucesor desde el primer día empezó a dar señales de que iba a desmontar el aparato, iba a ser autónomo y desmontar el aparato de Correa, digamos, ¿no? De manera que la pugna ecuatoriana es un tipo de pugna bastante única y a lo mejor habría que estudiarla más, porque efectivamente es una especie de como de remedio al populismo puesto desde dentro, ¿ah? Y sin sangre, sin violencia, digamos. Pero yo creo que tenemos que cerrar esto de una vez. Les queremos agradecer la compañía, la atención, la buena onda y terminamos con un aplauso a Alberto Barrera Tizar. Damos por finalizada la actividad, esperamos que la hayan disfrutado y les agradecemos su participación. Que tengan una buena tarde.